Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air. 137 programas detrás de nosotros avalan que este programa de radio, el primero y único dedicado a los datos en la radio, se haya convertido en una referencia. La transformación digital en todo tipo de sectores, los transformadores digitales, los lectores, los científicos de datos son nuestros protagonistas. Un programa realizado en colaboración con Piper Lab. Hoy nos acompaña uno de sus socios y cofundadores, que además es Data Scientist y ha planteado, junto con nuestro invitado, los posibles escenarios que vienen ahora después de la crisis del coronavirus. Javier Dideco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Luis Vicente, muchas gracias. Nuestro invitado especial a este programa, la invitada es la empresa Surus, pero en particular el socio y cofundador de esta empresa, Adolfo Cancelo. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Luis Vicente. Buenos días, Javier. Buenas. Bueno, Surus Inversa es una entidad especializada en subastas extrajudiciales. Ya ha estado en alguna ocasión en nuestro programa. Es una empresa que tiene mucha experiencia y puede ahora desarrollarlas sin ninguna duda en lo que viene después de la pandemia. Los concursos de acreedores se van a disparar. La previsión es que crezcan más de un 200% en cuanto vuelva a ser posible solicitarlos, porque ahora en el estado de alarma están parados. Las pymes, los autónomos, se supone que van a sufrirlos especialmente. Bueno, Adolfo, conocemos a Surus efectivamente por el papel que viene desempeñando desde que fundasteis la compañía en lo que llamamos la economía circular, en las soluciones de sostenibilidad también para empresas bien conocidas del IBEX. Pero, ¿qué relación tenéis vosotros con los procesos concursales para introducir la materia de hoy? Nosotros desde Surus, como dices, nos dedicamos principalmente a la valorización de activos. Es decir, cualquier tipo de activo que ya no tiene utilidad para nuestros clientes, volvemos a ponerlo en circulación en el mercado. ¿Cómo hacemos esto? Principalmente a través de procesos de subasta, donde es el propio mercado el que pone el valor a los activos que estamos vendiendo. Tenemos tres áreas específicas dentro de la organización. Una que es un proceso de asesoramiento, es donde colaboramos mucho con Piper Lab, utilizando los datos para hacer un análisis o conocimiento del comportamiento de los inventarios de nuestros clientes, el ciclo de vida del producto, etcétera. Tenemos otro área específica de desimplantaciones, que es donde aplicamos toda la metodología de economía circular y sostenibilidad, pues para de grandes desimplantaciones, desde una central térmica a un portaaviones, que hicimos el portaaviones de Armada, y lo que hacemos es desimplantar estos activos y recuperar el máximo valor que podamos de ellos. Y una tercera pata, que es donde trabajamos principalmente con los administradores concursales, además de con administraciones públicas, que es la venta de estos activos en procesos de subasta. Y esta tercera pata de reempleo es la parte de solución que aplicamos en procesos concursales. Claro, ahora los concursos de acreedores, como citábamos, están paralizados. Mientras dure el estado de alarma y 2 meses después de que acabe el estado de alarma, hemos escuchado en el momento en el que estamos haciendo este programa que el presidente del Gobierno va a pedir una última prórroga de 14 días, es decir, en este mes de junio debería desaparecer. Y luego 2 meses después todavía no se podrían solicitar procedimientos concursales. De todas formas, si sumamos a esto que en septiembre entra en vigor el famoso Real Decreto Legislativo 1/2020 por el que se aprueba el texto refundido de la ley concursal, parece que podemos estar ante, lo dicen muchos expertos, no sé qué opinas tú, Adolfo, ante un cóctel explosivo de concursos de acreedores. ¿Cómo lo veis? Pues, como dices, la paralización de los concursos está planteado hasta que pasen 2 meses. La ley de concursal entra en septiembre, realmente es un texto refundido, y aunque hay distintas opiniones de si se han incorporado nuevos artículos, realmente lo que nos encontramos es un estado ya donde hay prácticamente 16.000 concursos todavía en proceso de concurso antes de entrar
en esta fase, ¿no? Que es donde se están trabajando ahora en los juzgados, es en resolver este tipo de concursos de una forma ágil, los que ya teníamos en cartera o los que estaban pendientes. El proceso, teniendo en cuenta de que el 80% del tiempo que se dedica al proceso de concurso, y es muy alto, que está por encima de los 2 años y medio, se dedica a liquidar, pues lo que vemos es que va a haber muchísimas empresas que entren en proceso de liquidación, ¿no? El 90% de los concursos en España terminan en fase de liquidación. Y cuéntanos, Javier, citaba hace un instante Adolfo la relación de trabajo colaborativo que tenéis entre Surus y Piper Lab. Habéis hecho una especie de análisis de datos de la realidad que estamos comentando, ¿no? De las subastas extrajudiciales. Habéis hecho un estudio, ¿no? ¿Puedes contarnos algo? Sí, efectivamente. Viendo esto que se nos avecina, como bien comentabais ambos, pues queríamos ver desde nuestro lado, desde el punto de vista de los datos, cómo podíamos analizar ese posible impacto que viene a la carga de trabajo, ¿no? De los juzgados mercantiles. Pues realmente nosotros no veíamos plausible o realista desde un punto de vista de datos realizar una predicción fiable, pero sí que hemos planteado como 3 escenarios para tener una referencia en el marco en el que nos podemos mover. Tenemos un escenario base en el que simplemente hemos supuesto que el coronavirus no existiera o el impacto que fuera a tener es nulo, que no es realista, pero nos marca como una línea base. Luego hemos planteado un escenario similar a lo que ocurrió en 2008, por ser como la gran crisis más reciente. El similar pues tiene muchos matices, ¿no? Pero bueno, dejémoslo de momento ahí. Y luego un escenario que hemos estimado, no deja de ser una estimación, un escenario unas 4 veces peor que en 2008. Esto, sin ánimo de ser pesimista, no quiere decir que sea el peor escenario posible, pero bueno, esperemos que no lleguemos a ese punto, ¿no? Desde luego, esperemos que no. Pero, ¿por qué es tan difícil ahora predecir los concursos que va a haber? Faltarían más datos, supongo, ¿no? Bueno, más que, sí, por supuesto, si hubiera más datos se pueden hacer mejores predicciones, pero no es, en este caso yo creo no es tanto cuestión de una falta de datos, porque para tener los datos suficientes habría que entrar incluso en tener datos, digamos, privados de empresas, que es algo ya un poco delicado, pero es por el contexto, más bien, ¿no? El acontecimiento que estamos viviendo con el tema del coronavirus, pues algunos lo llamarían cisne negro, ¿no? Un acontecimiento singular, prácticamente nunca visto antes, claro, que ha hecho que las medidas de restricción de movilidad que hemos estado teniendo aquí en España y bueno en todo el mundo no se han visto en décadas, por no decir en más tiempo. Por otro lado, el histórico de datos que tenemos de los concursos abarca desde solo 2004-2005 y abarca solo la crisis de 2008, como comentábamos, porque antes de eso no existía esa ley, con lo cual tampoco tenemos otras referencias históricas para compararlo realmente. Y luego, por último, y no menos importante, las decisiones políticas y económicas que están todavía pendientes de tomar y se van tomando día a día, pues va a determinar en gran medida cuántas empresas necesiten ir a esos concursos o puedan salvarse por otras vías. De estos 3 escenarios que nos comentabas, Javier, ¿podrías decirnos algo más? Es decir, ¿en qué implica que estemos en uno o en otro de los escenarios? Muy bien. Sí, como por partir un poco del escenario base, que es asumir que no tendría impacto el coronavirus, pues eso ya nos marca unas tendencias que ya de por sí son preocupantes. Los datos básicamente que hemos analizado son de la parte histórico del número de concursos que ha habido, así como la duración media de los concursos. Esta duración media que tardan en resolverse los concursos no ha hecho más que aumentar desde 2009 hasta que hay datos hasta ahora. Está en una duración media de casi 5 años, de los cuales gran parte, como decía Adolfo, son el propio proceso de concurso. Con lo cual, aunque no hiciéramos nada más, ya nos encontramos en un escenario de saturación de los juzgados. Si a esto le unimos que, evidentemente, todo apunta a que va a haber muchos más concursos nuevos, pues los datos son, sinceramente, preocupantes. Por dar algunas cifras concretas del tercer escenario, estamos en una estimación de que en 2020 habría 48.000 concursos solicitados nuevos, cuando en 2019 hubo unos 6.500 y otros 27.000 más o menos en 2021, que son cifras enormes, teniendo en cuenta de que en los últimos años los juzgados normalmente son capaces de cerrar entre 5.000 y 6.000 procesos al año. ¿Esto qué quiere decir? Que si no hubiera nuevos concursos, simplemente cerrar los 15.000, 16.000 que quedan abiertos, como decía Adolfo, tendrían para 3 años de trabajo los juzgados
Y tras el escenario este 4, en el que entrasen 48.000 concursos nuevos y a final de 2020 quedarían abiertos unos 59.000, estaríamos hablando de que si no cambia esta productividad de los juzgados, pues podríamos estar ante más de 11 años de trabajo solo para cerrar esos casos, suponiendo que no siguiesen entrando más nuevos. Entonces vemos evidente que hay que tomar decisiones importantes para cambiar el rumbo de la situación. Sí, con esta perspectiva es que el colapso está prácticamente garantizado. Y Adolfo, ¿cómo podéis trabajar vosotros, una entidad especializada en procesos concursales, con una empresa de datos como es Piper Lab? ¿Cómo funciona esa colaboración circular? Nosotros trabajamos mucho con Piper, principalmente lo hacemos en el sector privado y en grandes compañías, y nos centramos en 3 áreas que son preocupantes para los clientes y que el Big Data nos está ayudando muchísimo, que es, uno, definir la obsolescencia, hacer una previsión o adelantarnos a aquellos activos que ellos poseen que se van a convertir en obsoletos. Otro tema importante para nosotros son los excedentes, es decir, aquellos activos que tienen las empresas tienen más capacidad o tienen un stock mucho más grande de los que realmente necesitan. Y por otra parte, lo que estamos analizando mucho son los mantenimientos predictivos, es decir, adelantarnos a que este activo no se convierta en un activo en desuso, aplicando o alargando su ciclo de vida. Y para esto es fundamental este tipo de análisis de grandes datos con variables externas, porque los modelos predictivos existían, pero lo que vemos muchísimo valor en el análisis que hace Piper es la introducción de aquellas variables externas que afectan y mucho a este tipo de comportamientos. Oye, y Javier, ¿no podéis echar una mano a los juzgados mercantiles con el Big Data, con un poco de inteligencia artificial, con esta tormenta perfecta que viene, con este colapso de concursos que vienen? Pues es un poco la idea, ¿no? Gracias a esa colaboración, como comentaba Adolfo, que venimos teniendo con ellos desde hace años en distintos ámbitos, pues para Piper esto del sector judicial sería un poco más novedoso, pero dada nuestra experiencia en casi todos los otros sectores, sí que vemos ciertas posibilidades. Lógicamente, yendo de la mano de expertos como Surus, y luego, lógicamente, hablando con la gente que lleva realmente el día de los juzgados, pero se nos ocurren ya algunas ideas. Por ejemplo, pues podríamos ayudar a lo mejor a clasificar automáticamente todos los expedientes para facilitar un poco su tramitación y su asignación, ¿no? Viendo un poco en qué estado están, qué requerimientos van cumpliendo, y etcétera. Y a partir de ahí, un tema que yo creo que va a ser fundamental, porque además ha salido una noticia este fin de semana, que, bueno, a raíz de todo esto, y sobre todo por las restricciones que va a imponer la nueva normalidad, la vuelta al trabajo de los juzgados va a ser muy difícil cuadrar las agendas, por todas las restricciones que va a haber. Pero nosotros en otros sectores hemos hecho algunos proyectos en el que optimizamos la asignación de turnos de trabajo, de tareas, de forma que el resultado final se haga en el menor tiempo posible o con el menor coste posible, y creemos que ahí podemos ayudar bastante a planificar un poco los trabajos que se avecinan en los juzgados. Sí, porque va a ser complicadísimo, ¿no? Se están quejando los jueces, además, porque les están pidiendo productividad, ¿no? Que saquen adelante sentencias y casos, y ya estaban saturados, así que en estas circunstancias pues va a ser terrible, ¿no? Sin nada los remedia. Sí, efectivamente va a ser fundamental tomar decisiones de calado. Nosotros ponemos por nuestro granito de arena, pero posiblemente en cuanto a nivel de cómo hay proceso y demás, pues haya que tomar determinadas decisiones que yo desconozco, pero nosotros queremos ayudar en lo que podamos desde el lado de los datos. Sobre esto seguro que Adolfo puede contar un poquito más del proceso en concreto. Y pensando en estas habilidades nuevas que nos dan los datos, el conocimiento de los datos y la tecnología, Adolfo, ¿se ve que se va ganando velocidad, por ejemplo, a la hora de valorar activos de una empresa? Es decir, ¿se tarda lo mismo ahora que hace 4 años o cada vez se tarda menos? Porque esto también es importante. No, cada vez se tarda menos. Es decir, la integración de este tipo de procesos donde estamos analizando continuamente la situación de cada uno de los activos o de los estos, se monitoriza y las acciones son muchísimo más rápidas. De hecho, con Piper hemos creado una solución que indica en qué momento es el óptimo para poder vender un activo, ¿no? Es decir, hay el ciclo de vida terminado, ahora tienes distintas alternativas para hacer con este activo. Merece la pena seguir haciendo mantenimiento, no merece la pena hacer mantenimiento y merece la pena sacarlo a la venta, ¿no? Intentando maximizar el valor de estos activos, que es un poco lo que se está planteando con los procesos concursales, es decir, acelerar
El proceso ahora lo que se necesita es que todos los procesos sean muchísimo más ágiles, ¿no? Y la agilidad viene, ya os digo, si la liquidación es el 80% del tiempo de concurso y somos capaces de reducirla en una forma significativa, utilizando entidades especializadas que están reguladas por ordenamiento jurídico en la ley de enjuiciamiento civil, es decir, esta figura existe, se utiliza, ya te digo, se utiliza, nosotros trabajamos pero generalmente en procesos concursales que son complejos o que requieren desmontajes o que requieren actividades de campo, pero el foco ahora tiene que estar en reducir estos tiempos de liquidación, ¿no? Y nuestra labor conjunta es, oye, si somos capaces de analizar los comportamientos y además somos capaces de liquidar en tiempos mucho más rápidos, lo que estamos dando es oxígeno a los propios juzgados. Está claro. Oye, una curiosidad, Adolfo. ¿Durante este tiempo de confinamiento habéis podido seguir trabajando? Hemos trabajado. La ventaja, nosotros al tener distintas áreas dentro de la compañía, si nos hubiéramos dedicado solo a los procesos concursales, muy complicado. Tendríamos que, pero sí hemos seguido trabajando, porque ya te digo, trabajamos desde grandes empresas a pequeñas empresas. Durante este proceso también abrimos la posibilidad a pequeñas empresas que vendían a través de la plataforma para poder generar liquidez, y hemos utilizado también parte de nuestros recursos a lanzar subastas solidarias, pues a Cruz Roja. Nos hemos mantenido entretenidos en el proceso, pero es verdad que la producción ha bajado mucho. Sí, ¿y vosotros en Piper Lab habéis parado o en la parte de gestión de datos esto se puede hacer desde cualquier sitio, Javier? Pues la verdad es que nosotros en ese sentido hemos tenido suerte, por así decirlo, porque pues la verdad es que nuestro trabajo se puede hacer al 95%, diría yo, incluso más en remoto, y desde incluso un poquito antes que se decretara el estado de alarma, nosotros ya nos fuimos todos a trabajar desde casa y así hemos estado desde entonces. Es verdad que, bueno, al final se echa un poco de menos en ciertos momentos ese contacto humano, ¿no?, con los compañeros o con los clientes, pero el trabajo se puede desempeñar en remoto sin ningún problema. Uh-huh. Hemos hablado, Adolfo, de unidades productivas, de maquinaria industrial, hasta el famoso barco de la Armada, pero también estáis subastando inmuebles, porque hay mucha curiosidad en el mercado inmobiliario sobre cómo van las cosas. ¿Tenéis información? ¿Cómo están ahora? Sí, estamos vendiendo inmuebles. De hecho, otra de nuestros clientes importantes son los bancos, a través de procesos de ejecución hipotecaria, que llevan un proceso parecido, entre comillas, a los procesos concursales, porque generalmente son los juzgados los que organizan este tipo de subastas, y trabajamos con ellos en el proceso de venta. Pensar que nosotros siempre vendemos en liquidación, es decir, hay un tiempo definido para hacer la venta, sí, y generalmente los precios son bastante interesantes. Que esto va a tener un impacto después también. Pensar que las hipotecas que se hayan dado en los últimos tiempos, un proceso muy parecido a lo que pasó en 2008. Al final las hipotecas con los valores de salida van a ser elevados porque los créditos hipotecarios o las cantidades de vida son altas, ¿no? Entonces habrá un tiempo hasta que todos estos precios se ajusten. Pero nosotros en las ventas que estamos realizando, ventas que teníamos, siempre teniendo este criterio de liquidación, la verdad es que no quiero estar respondiendo. Ya te digo que en nuestro caso es atípico porque el proceso o los valores los pone el mercado, ¿no? Es lo que está dispuesto a pagar el mercado por distintos tipos de activos. Pues ha sido muy interesante conocer la experiencia hoy en nuestro programa Data is in the Air de Surus Inversa en su colaboración con Piper Lab. Agradecemos a Adolfo Cancelo, socio y cofundador de Surus, que nos haya acompañado en nuestro programa. Gracias, Adolfo, por estos minutos. Gracias, Javier Dideco, también socio y cofundador de Piper Lab, por acompañarnos en el programa de los datos en Capital Radio. Un saludo cordial. Muchas gracias, Luis Vicente. Un saludo, Adolfo. Hasta luego, Javi.
Escucha en cualquier momento nuestra colección de podcast con los protagonistas o escucha Data is in the Air en directo cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital Radio.